Hola a todos, soy Faye O'Connor, la embajadora británica en Uruguay, y bienvenidos al podcast Be a Net Zero Hero, parte de la serie de conversaciones Be the Change, organizada por One Carbon World en colaboración con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. One Carbon World es una organización climáticamente positiva, sin fines de lucro, y una observadora oficial de las Naciones Unidas. Está registrada en el Reino Unido y tiene operaciones en más de 32 países, incluyendo Uruguay, ofreciendo asesoría y apoyo para medir, reducir y reequilibrar las emisiones de pequeñas y grandes organizaciones. En 2020, One Carbon World colaboró con mi embajada para convertirnos en la primera embajada en el mundo en alcanzar la certificación internacional carbono neutral y participar de la iniciativa de Naciones Unidas Climate Neutral Now. Y desde entonces, cada año hemos tomado nuevas medidas para reducir nuestras emisiones, logrando alcanzar esa certificación con más acción y menos compensación. Es un placer para mí seguir esta colaboración, celebrando la labor de algunas organizaciones que están en la vanguardia y para incentivar a otros a dar más pasos en este camino. La COP28 será un momento histórico en el que el mundo hará un balance de su progreso respecto al Acuerdo de París. El primer inventario global proporcionará una evaluación integral del avance desde la adopción de ese acuerdo. Esto ayudará a alinear los esfuerzos sobre la acción climática, incluidas las medidas que deben implementarse para cerrar las brechas en dicho progreso. Como cada año, One Carbon World asistirá a esta cumbre de las Naciones Unidas. Ya ha presentado historias innovadoras en el COP25 en Madrid, la COP26 en Glasgow y la COP27 en Sharm el Sheikh. También ha tenido el honor de medir las emisiones de la COP27 para el gobierno de Egipto y emitir el informe de verificación oficial y el informe de sostenibilidad para esa COP. Este año, como siempre, quieren mostrarle al mundo historias inspiradoras. Este quinto episodio en español se llama Acción Climática y Captura de Carbono, con organizaciones increíbles en España y América Latina que están haciendo mucho por nuestro planeta. Antes de hablar con dichas organizaciones, me gustaría hacerle algunas preguntas a Candy Delaney Antón, directora de Impacto de la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el Reino Unido. Candy nos contará más sobre su trabajo relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su apoyo a empresas y organizaciones. Bienvenida, Candy. Gracias por invitarme. Dinos, ¿qué es la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y cómo pueden unirse las organizaciones? Claro, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande que hay en el mundo actualmente. Entonces, nuestro principal objetivo es conectar a las empresas y otras organizaciones que quieren impulsar el crecimiento sostenible. Y les ayudamos a alinear sus estrategias y sus prácticas con los 10 principios universales, que están basados en 4 pilares principales, que son derechos humanos, trabajo, normas laborales, que podríamos decir, medio ambiente y anticorrupción. Y con ello también les ayudamos a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, tan famosa, de las Naciones Unidas, que son los 17 objetivos, también conocidos como los SDGs en inglés. Una de nuestras principales funciones es inspirar a con esa ambición para que de verdad puedan conseguir los objetivos, que sabemos que no son una cosa fácil. Pero también lo más importante, y esa es la mayor parte de nuestro trabajo, es darles las herramientas y los conocimientos, pero también sobre todo las alianzas necesarias para poder convertir esa ambición en acción. Todo es enfocado a cómo podemos pasarlo a la acción para que sea una realidad. Para unirse es muy sencillo, de hecho tenemos más de 20.000 empresas y diferentes organizaciones y el proceso es muy simple. Entonces, las organizaciones, independientemente de su tamaño y ubicación,
firman una carta de compromiso de su nivel ejecutivo más alto, que normal suele ser el CEO, y también se comprometen a presentar un informe anual donde deben comunicar su progreso hacia esos 10 principios que he mencionado. Genial. ¿Y cómo pueden las organizaciones ayudar a promover el desarrollo sostenible, aliviar la pobreza y preservar y proteger el medio ambiente? El sector privado es un catalizador indispensable, ¿no? Entonces, en este sentido, debe unirse a un esfuerzo colectivo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que es el único plan universalmente acordado realmente. Esto significa operar cumpliendo las responsabilidades fundamentales de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Y ahora, y esto es lo que hablamos muchísimo hoy en día en nuestro entorno y con todas las empresas, de que ahora es el momento de mostrar ese liderazgo. Solo son 7 años hasta el 2030 y por lo tanto el sector privado sigue siendo y debe seguir siendo ese mayor catalizador de cambio para que la acción global am, pase, ¿no? Y ocurra. Entonces las ODS proporcionan una referencia objetiva para esa ambición. Entonces, por eso ahí está como inspirar a las empresas a que de verdad se acojan para integrar los ODS en sus como operaciones normales del día a día. Entonces, las metas de las ODS conducirán un poco a ese cambio y eso esperamos, ¿no? Que a ese cambio y a la transformación que necesitamos tanto para el planeta como para la sociedad y como para la misma empresa para lograr un poco su mantenimiento a largo plazo. El desarrollo sostenible no es solo mitigar los riesgos, que es donde hemos estado durante muchos años para muchas empresas, sino de verdad crear valor para todas las partes interesadas. Sabemos que las empresas que establecen esto no solo cumplen con las responsabilidades, obligaciones, normativas, sino que también sientan las bases para un éxito de negocio a largo plazo. Y sabemos que cada vez más las empresas de inversión miran mucho más a cómo está preparada esa empresa para cuando vengan estos cambios y requerimientos, sobre todo, por ejemplo, a nivel climático. Y eso va a ser y va a permitir valorar un poco el nivel de éxito que va a tener esa empresa a largo plazo. Por ejemplo, en igualdad de género. Son cosas muy que parecen como muy difíciles, pero no lo son, ¿no? No es algo que se esté pidiendo muchísimo. Al ritmo actual se necesitan más de 160 años para lograr la igualdad de género en términos de empoderamiento económico y participación de las mujeres. Entonces, creo que 160 años simplemente no es lo suficientemente bueno. Y ahí está donde un ejemplo tan claro. Pero, por ejemplo, también en temas de cambio climático, es como preservar y proteger el medio ambiente, es como podemos abordar el cambio climático, es una condición fundamental, ¿no? Para lograr la Agenda 2030, porque sabemos que toca sobre muchísimos otros pilares y otros objetivos. Entonces, un futuro con 1,5%, 1,5 grados, perdón, me viene un poco en inglés, 1,5 grados es el único futuro habitable para la humanidad y eso lo ha demostrado la ciencia. Entonces, para lograrlo debemos reducir a la mitad las emisiones globales para el 2030 y alcanzar el nivel cero neto para el 2030. Y todos los estudios demuestran que no hay otra alternativa más que esto. Entonces, reducir las emisiones es establecer objetivos corporativos y de reducción de emisiones muy concretas y basadas en la ciencia, en línea con la trayectoria del 1,5 grados, por ejemplo. La iniciativa Science Based Targets, que proporciona a las empresas un camino claramente definido de cuánto y con qué rapidez necesitan reducir esas emisiones, son una clara herramienta de qué es lo que pueden hacer las empresas, ¿no? Y ese es el primer paso, ¿no? O sea, cómo adaptar y cómo formar parte de la iniciativa de Science Based Target. Um, Estas solo son unas de las ideas, pero por ejemplo, en cuanto que al, a ideas claras que pueden coger las empresas para la igualdad de género que hemos dicho,
Pues las empresas deben comprometerse a igual representación y participación y liderazgo a todos los niveles de gestión para el 2030. Igual remuneración por trabajo de igual valor para el 2030, que esto sigue sin ocurrir. Entonces, en cuanto para aliviar la pobreza, que es otro de los objetivos principales o uno de los ODS, es, según las tendencias actuales, 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema en 2030. Son cifras que se puede hacer mucho teniendo en consideración. Entonces, cosas claras, básicas o medidas que las empresas pueden y deben comprometerse. Son, por ejemplo, el 100% de los empleados de toda la organización ganar un salario digno, que esa es otra cosa, ¿no? Altos porcentajes donde la clase trabajadora, personas que trabajan, no pueden tener una vida digna, no tienen un salario suficiente para mantener las necesidades básicas. Otra de las medidas que las empresas pueden tomar es establecer un plan de acción conjunto con contratistas, socios de las cadenas de suministro y otras partes interesadas de cómo lograr esos salarios dignos, qué incentivos, qué cambios se pueden hacer. Y también poner como unos objetivos mesurables, con plazos muy determinados. No sé, yo creo que solo en estos tres objetivos hay varias medidas concretas que las empresas pueden empezar a poner. Sí, es una situación muy interesante, pero muy compleja también. Mm. Candy, en tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos de las empresas en materia de desarrollo sostenible? ¿Y cómo pueden las empresas crear conciencia sobre la acción climática voluntaria y inspirar a otros? No, por supuesto, lo de que es un desafío, pues, nadie lo niega, pero que se puede hacer más, pues también. Entonces, nuestro papel en the UN Global Compact y específicamente en the Network UK es promover ese liderazgo, ¿no? En sostenibilidad para crear un mundo en el que queremos vivir y hacer negocios. Entonces, inspiramos ambición, pero también permitir esa acción, ¿no? Como hemos dicho antes, a través de ciertas herramientas, ciertas alianzas, y ciertos conocimientos, permitir esa acción y esa colaboración a un entorno empresarial que sabemos que lo requiere y que tiene muchas otras demandas en otros sentidos, ¿no? Entonces, am, muchas veces hablamos que sostenibilidad y un éxito económico pueden ir de la mano y de hecho muchas veces empresas muy sostenibles acaban liderando en su mercado. Entonces, pues encontrar como esa parte y fortalecer esa parte. El mundo de hoy enfrenta desafíos, por ejemplo, ambientales interconectados y sin precedentes. Esto es uno de los mayores desafíos. En áreas que incluyen el cambio climático, agua potable, la salud de los océanos, la biodiversidad, y todo esto tiene un impacto a nivel empresarial. Entonces, al mismo tiempo, las consecuencias devastadoras de la guerra, por ejemplo, que está durando muchísimo, la crisis energética y alimentaria, las amenazas a la democracia, están un poco socavando los esfuerzos para crear un mundo sostenible y por eso se requiere ser incluso más fuerte y más consistente. Entonces, poner en práctica prácticas sostenibles ayudará a encaminar al mundo por un camino mejor. Entonces, se necesita un cambio fundamental en los próximos 7 años. Y por eso hablamos mucho de ¿no? De la Agenda 2030. En compromiso, en solidaridad, en financiación y en acción. Y se necesita ahora. Entonces, por ejemplo, sabemos que el número de menciones de las ODS en las convocatorias de resultados, solo en el año pasado el número de menciones cayó un 30%, lo que ya nos está diciendo que el interés hacia esto, cuando, por ejemplo, se multiplicó por 7 entre el 2015 y el 2021. Entonces, por eso pedir liderazgo ahora, cuando sabemos que el entorno, aprovechar las circunstancias inestables como para tomar la sostenibilidad como la práctica que puede asegurar el mantenimiento del negocio a largo plazo, sabemos que es una de las respuestas.
Entonces, a pesar del auge de la sostenibilidad, los líderes empresarios han tenido dificultades, ¿no? Y es lo que estamos hablando ahora, para medir y comprender el impacto de sus empresas en los ODS. Y es algo que estamos trabajando mucho, ¿no? De no solo cuánto trabajas hacia ellas y cómo las integras, pero cómo las puedes medir para demostrar el impacto que estés teniendo hacia ellas. Y sabemos que es algo difícil, que hablamos a veces de medir algo un poco no tan cuantitativo, sobre todo en los aspectos más sociales. Entonces, a medida de que la regulación legal de sostenibilidad se vuelve más compleja, otro desafío también para las empresas carecen de conocimiento, ¿no? Y de recursos para cumplir con sus compromisos. Y entonces la transición, por ejemplo, Net Zero brinda una oportunidad aquí para impulsar ese crecimiento, el empleo, la seguridad energética y abordar la crisis del costo de vida. Pero las empresas y los inversores también necesitan claridad política, que pues en muchos lugares o muchos países estamos viendo que como los problemas geopolíticos están un poco haciendo tambalear un poco esa transición climática y entonces por eso está otra vez como el sector privado tiene que impulsar esa carga política. Entonces sabemos que es un desafío enorme y que afectará a las personas en el corto plazo, pero el coste de no actuar será mucho más y mucho mayor. Entonces, la acción climática y el liderazgo del sector privado van a ser fundamentales para lograr el cero neto. Y no hay más, en cierta manera, ¿no? Entonces, las empresas deben seguir abogando por políticas más sólidas y por parte de los gobiernos y desempeñar ese papel un poco de lucha, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en Inglaterra, eh, más de 200 empresas de su nivel ejecutivo más alto han firmado porque quieren mantener como el nivel de requerimiento a nivel de climate change, ¿no? Y que no quieren que eso se reduzca. Pues es un ejemplo muy claro. Pero también queremos como objetivos más creíbles, ambiciosos y mesurables. O sea, esta es la parte más, ¿no? De cómo pueden ser mesurables para aumentar la transparencia. Y una cosa fundamental es también la creación de una fuerte colaboración para liderar e inspirar a otros, ¿no? Otra vez hablando de esas estrategias, alianzas estratégicas, y esto es un trabajo de todos. Y por eso la COP28 es una gran oportunidad para ello y muchos decimos como la última oportunidad para hacer ese gran cambio para llegar a la Agenda 2030. Esos mensajes son muy, muy importantes para muchos que quieren iniciar la acción climática, pero realmente no saben dónde empezar. Muchísimas gracias, Candy, a ti, al trabajo de ti, a todo tu equipo, y esperamos escuchar más sobre tu red pronto. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a ti, Faya, y muchísima suerte con todo. Gracias. Ahora pasamos a la segunda parte de este episodio, donde nos centraremos en la agricultura regenerativa, un tema tan actual y importante. Nos acompaña Francesc Font, agricultor de novena generación, escritor, formador y consultor internacional en agricultura regenerativa y creador del método The Regen 360. Fundador y CEO de The Regen Academy y agroasesor, academia y consultoría que opera en Europa, África y América Latina. Trabajan con agricultores, cooperativas, organizaciones públicas y multinacionales del sector alimentario, acompañándolas en los procesos de implantación y monitoreo de la agricultura regenerativa. También tenemos con nosotros a Javier Cano, director de la Fundación Tierra Pura. Tierra Pura es una fundación independiente y sin ánimo de lucro, creada en 2019 con el objetivo de promover las soluciones basadas en la naturaleza como herramienta para combatir la crisis climática y ambiental global. Su equipo está formado por profesionales de múltiples ámbitos con un interés común en la lucha contra el cambio climático. Hola. Hola, Faye, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues comenzaremos con algunas preguntas generales para ambos. ¿Cómo puede la agricultura regenerativa ayudar a restaurar el estado de nuestros suelos y mitigar el cambio climático? ¿Y por qué es importante? Javier.
Pues falle. La verdad que la agricultura, en el sector productivo, no solo de la agricultura, sino también de los bosques y de otros usos de la tierra, pues es un sector que representa un volumen de emisiones muy alto. Un 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global son producto de las actividades relacionadas con los usos de la tierra, donde se incluye la agricultura. Esto es muy relevante, es un volumen muy similar al volumen de la generación de electricidad. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando estamos produciendo alimentos tenemos que ser conscientes e intentar hacer actividades que no solo reduzcan esas emisiones, sino que en muchos casos pueden ayudar a capturar carbono en el suelo y mejorar las condiciones, no solo en términos de mitigación del cambio climático, sino de biodiversidad, de disponibilidad de agua y de seguridad alimentaria. Entonces, la agricultura regenerativa permite mejorar la calidad de los suelos y permite mitigar a la vez el cambio climático, lo cual es muy importante a día de hoy. Gracias, Javier. Sí, eso es clave. Y Francesc, ¿qué te opinas? Pues coincido con Javi. De hecho, la agricultura emite mucho carbono como tantos sectores, pero la diferencia clave es que con la agricultura podemos capturar carbono y esto no lo pueden decir muchos sectores porque nosotros los agricultores gestionamos la máquina perfecta de capturar carbono, que son las plantas y sus procesos de fotosíntesis. Si potenciamos estos procesos, llegamos a capturar incluso más carbono del que emitimos produciendo alimento para la población y la agricultura regenerativa va de carbono y de meter más carbono en el suelo con una serie de prácticas, algunas un poco alejadas de las prácticas que hemos hecho estos últimos 50 años, la mayoría de agricultores, que nos permiten restaurar, mejorar la fertilidad de nuestros suelos y con un efecto secundario que es buenísimo, que es poner carbono en el suelo, sacar carbono del aire y poner carbono en el suelo. Y aquí es donde hay una oportunidad no solo para los agricultores, sino para el conjunto del planeta. El poder de la agricultura es impresionante, ¿no? Pues se dice que la agricultura regenerativa presenta una situación beneficiosa tanto para los agricultores como para el planeta. Me gustaría saber sus opiniones relacionadas con eso. Ahora empezamos con ti, Francesc. Practicando agricultura regenerativa, mejoramos nuestros suelos. Nuestros suelos ganan fertilidad. Si nuestros suelos ganan fertilidad, son más productivos. Si son más productivos, podemos producir más, incluso a menos coste, porque no solo mejoramos el suelo, sino todo el sistema, todo el entorno, la naturaleza vuelve a tener protagonismo en los campos de cultivo. Si la naturaleza nos ayuda a producir con los servicios ecosistémicos, también reducimos los costes de producción. Y esto es lo positivo para el agricultor. También quiero decir que esto no pasa de inmediato en el minuto en que decides hacer agricultura regenerativa. Hay un proceso que puede durar 1 año, 2, 3 años, en que los cambios van pasando progresivamente. Pero mejorar el suelo, sacar carbono del aire, producir alimentos más saludables, nutricionalmente más densos, sin trazas de productos, libres de productos tóxicos, recuperar el ecosistema, recuperar la biodiversidad. Es bueno para el agricultor, pero es bueno para el conjunto, es necesario para el conjunto de la sociedad. Por eso, los agricultores que hacemos agricultura regenerativa, también pensamos que podemos desde el sector primario, desde la agricultura, mejorar este planeta. Estoy totalmente de acuerdo. Pero Javier, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo con lo que menciona Francesc. Nosotros desde Tierra Pura siempre estamos promoviendo soluciones basadas en la naturaleza y esto lo queremos ver desde un ámbito general. Las soluciones basadas en la naturaleza no solo están luchando contra el cambio climático, mitigando el cambio climático, sino que buscan un impacto múltiple. Y la agricultura regenerativa es una de estas soluciones que generan impacto múltiple por todos lados. O sea, el primer paso es que está generando alimentos, por lo tanto está luchando a favor de la seguridad alimentaria, que es una de las claves, como antes decía Candy. Está mejorando la biodiversidad porque utiliza
elementos, utiliza aportes naturales que pues no están afectando como pueden afectar químicos o otros elementos que se pueden utilizar en producciones tradicionales o industriales. Está mejorando la calidad del agua porque mejora la infiltración, está mejorando la resistencia antimicrobiana también porque utiliza elementos clave. Son puntos que están en la Agenda 2030, que están en los ODS y no nos tenemos que olvidar de que mejora las condiciones sociales, mejora el acceso a los alimentos y mejora provee a la gente, provee a los agricultores de soluciones naturales que van a reducir su costo de intervención y van a mejorar los rendimientos económicos al final de sus procesos. Entonces, Me parece consideramos sí. que... Perdón, Nada, no te sigue, preocupes. sigue. Entonces consideramos que la agricultura regenerativa es un elemento clave, una solución basada en la naturaleza y por eso apoyamos estos procesos desde la Fundación Tierra Pura como apoyamos otras muchas opciones. Muchísimas gracias. A mí me parece un enfoque muy importante y gracias por compartir con nosotros. Ahora vamos a hacer algunas preguntas para cada uno, para que ustedes nos muestren su propia perspectiva como organización. Francesc, ¿qué está haciendo AgroAsesor por la agricultura regenerativa en España? ¿Y cómo ha cambiado eso la perspectiva de los agricultores? Nosotros, AgroAsesor de Regen Consulting, como se llama ahora, es una consultoría en la que empezamos hace 15 años ayudando a agricultores, perdón, a aplicar agricultura convencional, porque es lo que sabíamos hacer nosotros en aquel momento, y poco a poco hemos ido cambiando el enfoque y hasta el momento de hoy que trabajamos prácticamente solo ayudando a agricultores a cambiar a la agricultura regenerativa. Estamos trabajando con más de 500 agricultores en la península, en el norte de África, en Latinoamérica, con pequeños agricultores, con comunidades de agricultores, pero también con grandes compañías como pues Danone, PepsiCo, Bodegas Torres, ayudándoles también a hacer esta transición de un modelo más convencional o incluso sin química, ecológico tal vez, a un modelo más de agricultura regenerativa pensada para capturar carbono. Y estamos formando agricultores con la academia y estamos ayudando a los agricultores a hacer este cambio, también a gobiernos, administraciones, hacemos planes de estrategia. Hay mucha inquietud en acercarse a la agricultura regenerativa, lo cual es positivo para todo el planeta. Y nosotros aportamos esta experiencia con nuestra metodología de más de 10 años trabajando en regenerativa para acompañar a los agricultores a dar estos primeros pasos y luego ya caminan solos. Pero les ayudamos a veces a dar estos primeros pasos para cambiar el modelo productivo. ¡Qué buen trabajo! Y Javier, ¿no puede contar qué es el programa de agricultura regenerativa y carbono en España? ¿Y qué pasos ha dado la Fundación para hacer realidad ese proyecto? ¿Por qué crees que eso es importante para tu país? Claro, Faye, pues mira, este es un proyecto muy interesante que nace de varias vías. Nosotros como fundación hace tiempo estábamos analizando la situación de las soluciones basadas en la naturaleza en España. Identificamos algunas vías y algunas áreas donde podríamos mejorar como país. Pero para eso deberíamos demostrar algunas cosas nosotros como fundación, cosas que podrían funcionar. Y en ese momento apareció Francesc y nos empezó a hablar sobre agricultura regenerativa. Estuvimos viendo cómo la agricultura regenerativa se puede transformar en algo que nosotros podemos llamar agricultura de carbono, que básicamente es lo mismo, pero generando un beneficio económico a través de la captura de carbono. Empezamos a analizar esto y conocimos a Andrew y a One Carbon World y entre las tres organizaciones decidimos empezar a hacer un proyecto para promocionar la agricultura regenerativa en España con una vía de crear interés a través de los créditos de carbono que se puedan generar. Entonces, desde ese momento empezamos a trabajar en cómo hacer y estructurar este programa.
cómo presentar esto a los agricultores, cómo hacer fácil el trabajo de los agricultores que quieran participar y demostrarles que esto es algo muy interesante y potente para ellos, que les puede ayudar en estos periodos de transición que necesitan entre que deciden implementar agricultura regenerativa y que la tienen implementada, ¿no? Es un periodo que para ellos genera dudas, que necesitan tener algún beneficio adicional, algún ingreso adicional. Y bueno, pues empezamos a trabajar. A día de hoy estamos trabajando en la preparación del proyecto para ser registrado en BCS, que es un estándar internacional más grande del mundo. Y la realidad estamos con un grupo interesante de unos 8 o 10 agricultores que suman unas 5 o 10 mil hectáreas. Durante este primer año vamos a empezar con esa superficie, con esos agricultores, y en los próximos años esperamos alcanzar 50.000 hectáreas y englobar a muchos más agricultores en el programa para que generemos un impacto importante en el país, demostremos que la agricultura regenerativa es rentable económicamente como una práctica y que los créditos de carbono te pueden ayudar a superar esa transición y dar el paso. Lo que queremos es que este beneficio adicional, que son los créditos de carbono, pues le puedan ayudar a tomar la decisión a algunos agricultores que estén dudando y podamos ayudarles a dar ese paso. También les ayudamos desde la parte técnica, sobre todo, diciéndoles cosas que tienen que hacer y cómo pueden hacerlas, ¿vale? Pues eso es increíble. Me alegro mucho escuchar de tantas iniciativas y de escuchar de agricultores, especialistas, científicos unidos en realmente mitigar los efectos de cambio climático y con tantos efectos positivos secundarios también. Pues muchísimas gracias a ambos de ustedes por compartir las iniciativas con nosotros y por tu tiempo. Que sigan con su trabajo increíble y gracias muchísimo por estar con nosotros hoy. Muchas Muchas gracias. gracias, Faye. Ahora me gustaría presentar a nuestro primer invitado, quien hablará sobre acción climática voluntaria. Tenemos con nosotros a Agustín Shepard, gerente de riesgos en Unión Capital AFAP, una empresa administradora de fondos de ahorro provisional en Uruguay. La visión de la empresa está enfocada en la ética y profesionalismo, en tener equipos de trabajo motivados y en la satisfacción de los afiliados y la comunidad, y en la creación de diferencias competitivas. Bienvenida, Agustín. Muy buenos días, Fey. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar Gracias a ti presente. por estar con nosotros. Y mira, vamos a empezar con una pregunta fácil para ti, que también es una de las razones por las que estamos todos aquí. Y esta pregunta viene de los alumnos de la Escuela de Aguas Corrientes en Uruguay. Veamos qué tienen que decir. Hola, soy Melanie, estudiante de la escuela número 3 de Aguas Corrientes, Gran Bretaña, y tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es la huella de carbono? Es una gran pregunta. Gracias a los estudiantes de Aguas Corrientes por abrir esta discusión con esta pregunta. Agustín, ¿qué es una huella de carbono? Impecable. Bueno, la huella de carbono se puede definir como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas ya sea en forma directa o indirecta por personas, organizaciones, productos, eventos en términos de toneladas de dióxido de carbono equivalentes, o sea, el CO2, y sirven sobre todo para herramienta para gestionar las acciones que contribuyen a reducir nuestras emisiones. O sea que midiendo la huella de carbono, podemos ver qué acciones están impactando positivamente o negativamente para llevar a cabo una gestión de la huella. Muy bien, muy claro. Espero que los alumnos de Aguas Corrientes ya entienden lo que es. Pero ahora, Agustín, me gustaría preguntarte una cosita. Fueron una de las primeras empresas privadas en Uruguay en lograr la neutralidad de carbono. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y qué significa eso para su empresa? Bueno, perfecto. Para empezar, me gustaría contar un poco de background de lo que es Unión Capital AFAP. Es una administradora de fondos de ahorro previsional uruguaya, cuyo accionista es 100% Banco Itaú Uruguay. Y actualmente tenemos más de 350.000 afiliados y administramos en forma profesional cerca de 3.700 millones de dólares. Y por su parte, el Grupo Itaú tiene como visión ser líder en performance sustentable y en satisfacción de los clientes.
Para tener una idea, Itaú integra el índice Dow Jones Sustainability World Index desde su creación. Y en esa línea, Unión Capital comenzó a ser signataria de PRI, los Principles for Responsible Investment, desde marzo del 2020, que esto es un estándar para la industria de administradores de activos. En forma habitual nosotros solicitamos buenas prácticas ESG a empresas y proyectos donde invertimos. Nos aseguramos que tengan buenas políticas y que en todas sus decisiones tengan en cuenta los factores ambientales, sociales y de buena gobernanza. Y como tú dijiste, Fey, el 10 de noviembre del 2020 nos encontramos con una noticia en el país donde informaba que justamente la Embajada de Reino Unido en Uruguay había sido la primera embajada de UK en el mundo en alcanzar cero emisiones netas, realizando un trabajo conjunto con One Carbon World. Para nosotros fue bastante positiva la noticia y nos llamó la atención el logro y todas las acciones que habían tomado, y la verdad que fue una fuente de inspiración para nosotros. Y dado que nosotros ya estamos pidiendo buenas prácticas a las empresas y proyectos donde invertimos el dinero de los afiliados, pensamos que sería una buena acción en línea con predicar con el ejemplo, lo que se dice como walk the talk. Ahí entramos en contacto con la embajada, con Ana Pupo específicamente, y con Andrew Bowen de One Carbon World, donde aprovechamos a agradecerles por todo el apoyo que tuvimos desde ese momento. Y ahí iniciamos ese proceso para medir, compensar y reducir la huella de carbono. O sea, era muy importante no solo medirla y compensarla con bonos de carbono, sino tratar de tomar acciones para reducirla. Entonces, como parte de ese proceso, en septiembre de 2021, logramos la neutralidad de carbono, el One Carbon World Carbon Neutral International Standard. Para eso se requirió un trabajo bastante profundo donde se midieron los consumos de energía, residuos, el gasto en papel, etcétera. Y logramos entre 2019 y 2022 reducir un 26% las toneladas de carbono generadas, de 44 a 33 toneladas se bajó. Y eso fue parte de algunas acciones como, por ejemplo, profundizamos la campaña para sustituir el estado de cuenta impreso por digital. Ahí nosotros tenemos que entregar un estado de cuenta a todos nuestros afiliados, que como ven son una cantidad. Entonces implementamos una campaña para que la gente pudiera recibir el estado en su correo electrónico y de esa forma evitar la impresión de papel. También reducimos al mínimo el uso de papel en las oficinas. Esto obviamente que la pandemia ayudó a que se digitalizaran muchos procesos. Después iniciamos un ciclo de charlas de concientización sobre consumo responsable y reciclaje con todos los colaboradores. También hicimos un recambio de luminarias a luces LED de bajo consumo. Después empezamos también algo muy interesante a implementar un sistema de clasificación de residuos interno. Entonces contratamos una empresa proveedora que frecuentemente viene a medir los residuos y notamos que se incrementó el reciclaje de 20 a 60%, y eso tenemos una medición recurrente de un externo que nos ayuda a medir cómo venimos con la clasificación. También otras medidas que tomamos fue, por ejemplo, eliminar el uso de plásticos de un solo uso. También comenzamos a utilizar papel reciclado para impresiones, que cada vez se usa menos papel, pero bueno, el papel que utilizamos nos aseguramos de que sea papel reciclado. También incorporamos el uso de tinta de origen vegetal y la incorporación de bolsas de residuos biodegradables. Algunas de estas acciones las vimos en la noticia que comentaba la embajada, donde Fey comentó también todas las acciones que hizo, y obviamente One Carbon World nos guía y nos apoya en qué acciones pueden ayudar a reducir las emisiones de carbono. Y bueno, en ese camino estamos y aprovechamos a agradecer de vuelta a Andrew Bowen y a la embajada también por el apoyo en este proceso. Ay, Agustín, eso es fantástico. Yo no sabía que nosotros éramos tanto inspiración para ustedes, pero en serio te felicito enormemente, no solamente para haber logrado la certificación, pero también obviamente por todas las acciones tomadas
Y obviamente, como nosotros, hay más que hacer, pero qué bueno que nosotros dos de sectores totalmente diferentes vamos en la misma dirección. Es un compromiso muy importante. Pues muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Ojalá que hayan sido una inspiración para otras empresas e instituciones. Y muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias a ustedes, encantado y bueno, seguimos en contacto. Perfecto. Ahora vamos al parte final de este episodio, donde nos centraremos en la naturaleza y sus activos. Quiero dar la bienvenida a Pedro Manga, coordinador de sustentabilidad e impacto de Caravella Coffee. Caravella es un exportador e importador latinoamericano de café verde especial. Durante los últimos 20 años han obtenido y defendido un café de excelente calidad, de forma responsable y sustentable, de los mejores pequeños productores de América Latina, siempre buscando la transparencia en todos los niveles de su cadena de valor. Bienvenido, Pedro. Fay, muchísimas gracias por invitarnos y estamos muy contentos de estar por tercer o cuarto año con ustedes, ahora en español. Perfecto. Comencemos con la primera pregunta para ti. Caravella Coffee es conocido como líder en la captura de carbono de suelo a través de la agricultura. ¿Por qué este proceso es importante para nuestro planeta? Bueno, un poco de por qué somos líderes es porque tenemos ya bastante experiencia en medir la huella de carbono, no solo a nivel corporativo, sino también hemos llevado esas enseñanzas a medir la huella a nivel de las fincas y de nuestros partners productores de café. Y hemos encontrado y entendido mejor y empezado a entender mejor ese balance que existe entre las actividades que emiten carbono en las fincas, pero aquellas que también las secuestran, que son escasamente medidas. Ya Javier y Francis nos estaban hablando un poquito de aquellas actividades y cómo la importancia de secuestrar carbono. Resulta que al producir café, yo te cuento, la principal actividad que emite es el uso de fertilizantes. El uso de fertilizantes está relacionado de fertilizantes sintéticos, está relacionado con una mayor productividad de los cultivos y por ende un mayor ingreso del productor. Esto es importante tenerlo contrarrestado con buenas prácticas como las que mencionaba Javier y Francis, prácticas que nos aseguren que retornamos ese café al suelo, prácticas que nos aseguren que hay una resiliencia y una productividad, sobre todo a largo plazo para esos suelos, que logren proteger a los caficultores de esos choques de mercado medioambientales que se están sintiendo hoy en día. Entonces, esa segunda historia y esa parte de atrás es en la que, verdad, somos líderes en la de medir no solamente las actividades que emiten, sino las que secuestran, las densidades de sombra, qué árboles y la organización de los cultivos agroforestales. Porque un buen manejo de estos le permite al caficultor aumentar la eficiencia medioambiental de sus cultivos y teniendo en cuenta la adicionalidad de los árboles que ya existían, estas prácticas sí pueden llevar, como decía Francis y Javier, a secuestrar más carbono del que emite. Eso es fascinante y muy importante también. Hemos escuchado a muchas empresas hablar sobre los desafíos para medir el impacto de sus cadenas de valor. ¿Qué hace diferente a Caravella en ese aspecto? Bueno, yo creo que desde su fundación es lo que hace diferente a Caravella. Fue una compañía fundada por Alejandro y por Giancarlo para ser productor a todos aquellos que interactuaban en esa cadena de valor. La estrategia de Caravella es acercarse directamente a los productores, pero también directamente a los tostadores de café y de esta forma evitar una cadena de suministro muy larga, que es muy común en el café. Esto es una cadena de suministro corta que permite desarrollar lazos de confianza en donde la transparencia entre las tres partes es mucho más constante, segura y sistemática. Entonces yo creo que ese ambiente, ese ecosistema de transparencia es lo que ha permitido a Caravella ser líder en este tema de medir el impacto de su cadena de valor. Nosotros somos una compañía B Corp desde 2014 que nos guía y nos da las pautas para mejorar en todos los aspectos de medioambientales, sociales o de gobernanza y hemos estado trabajando con One Carbon World ya desde 2020 que somos carbono neutral y hemos como extrapolado esos aprendizajes a, como les digo, medir la huella en las fincas,
pero también enseñarle y motivar a nuestros partners tostadores en países consumidores a que se motiven a medir la huella, a que logremos contar la historia del café de manera diferente. Cada taza de café tiene una huella diferente. La produces en Colombia y la consumes en Australia, o la produces en Perú y la consumes en Reino Unido. Van a ser huellas diferentes y eso es lo que queremos llegar a medir con nuestros partners a ambos lados de la cadena de valor. Ustedes son un ejemplo verdadero de liderazgo en la producción sustentable, me parece a mí. Tenemos una última pregunta de los alumnos de la Escuela de Aguas Corrientes. Veamos qué tienen que decir. Hola, mi nombre es Sara, soy estudiante de la escuela número 3 de Aguas Corrientes de Gran Bretaña y tengo una pregunta para hacer. ¿Cómo podemos diferenciar el café sustentable y el café no sustentable? Es una buena pregunta. Pedro, ¿cómo podemos diferenciar entre café sustentable y café no sustentable? Es una excelente pregunta. La verdad es una pregunta que me da mucha alegría que se haga, y sobre todo desde un colegio. Y la verdad es que la definición de un café sostenible es un poco más complejo de lo que por ahí vemos en las redes sociales o vemos en las comunicaciones normales de las empresas. Vemos que un café sostenible es un café en donde los valores y las buenas prácticas se alinean desde la cosecha del café, pasando por su transformación, exportación, hasta el consumo del café. Digamos que un café sostenible no es solamente un café que se ha producido teniendo en cuenta el medio ambiente, porque si es exportado sin tener en cuenta el medio ambiente, ya no es un café sostenible. Entonces, digamos que esas buenas prácticas, esos valores tienen que estar alineados desde el productor que cosecha los granos de café en la planta hasta el consumidor al final de la cadena, que es capaz no solamente de apreciar ese buen café, sino también de pagar un precio justo por ese café, un precio que de verdad valore los esfuerzos que se hacen en los países productores para producir ese café. No es fácil producir un café sostenible, es más costoso producir un café sostenible que uno no sostenible, y esos esfuerzos tienen que ser valorados por nosotros los consumidores pagando precios justos. Entonces, más allá de un café lleno de certificaciones, calcomanías y hashtags en sus productos, un café sostenible es un café que fue pagado a un precio justo y que reconoce los esfuerzos de los productores en su enfoque medioambiental en las fincas. Es más profundo que se ve a veces. Gracias, Pedro. Pues esas iniciativas son increíbles y demuestran el poder de la naturaleza cuando lo usamos como una fuerza positiva. Quisiera agradecerte por participar en este episodio y por la discusión y siempre por el trabajo increíble que hacen ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora vamos a conocer un poco más acerca de Carbosur, una empresa uruguaya, y volveremos en un minuto. Carbosur es una consultora medioambiental uruguaya con más de 20 años de experiencia. Medimos huella de carbono y hemos realizado más de 18 proyectos que generan certificados de carbono. Carbosur pretende brindar soluciones y promover actividades que mejoren el impacto de empresas sobre el medio ambiente. Así, potenciamos el mercado de carbono, donde hemos vendido más de 12 millones de créditos de carbono en los últimos 3 años. Hemos llegado al final de nuestro episodio de este podcast Be a Net Zero Hero. Me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por seguir nuestras conversaciones. Acabamos de escuchar ejemplos fantásticos de la importancia de medir las emisiones de carbono y cómo la agricultura y los activos de la naturaleza pueden contribuir a reducir nuestra huella de carbono, secuestrar carbono en los suelos y mitigar los efectos negativos del cambio climático. Pueden revivir estas conversaciones en Spotify, YouTube y Amazon Music. Eso es todo por mi parte hoy. Recuerden que ustedes también pueden ser el cambio. Gracias de nuevo por escuchar y hasta la próxima.